el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro se vive, se siente, Petro presidente, 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 se vive, se siente, Petro presidente. Bien, vamos a dar la palabra a nuestro exalcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro. No sin antes recordarle que apenas termine la intervención Gustavo Petro, hacemos el break natural para reabastecernos y luego volvemos al auditorio para darle culminación en la fase justamente de conclusiones de este importante evento democrático en donde Bogotá hoy cayó, sencillamente asumió una actitud de escucha activa para saber qué pasa con las regiones en términos de la construcción del progresismo a nivel nacional. Gustavo. Bueno, quiero agradecerle el enorme esfuerzo que indudablemente todas y todos ustedes han hecho en ese largo viaje de diferentes regiones del país para venir a este encuentro sin que nosotros pudiéramos financiar un peso de ese tipo de actividad, lo cual indica el alto valor que las personas que enarbolan las banderas progresistas de Colombia tienen y por tanto su capacidad para forjar lo que yo pienso será un movimiento de mayorías en Colombia. Ese esfuerzo que ustedes hacen tiene que ser respondido por parte de nosotros, en primer lugar, hablando verdades. Yo vengo ayer de salir del hospital, perdí bastante sangre, la verdad sea dicha. Estoy convaleciente, no puedo acompañarlos todo el día, me retiro antes de las 4, por orden médica. No tengo, pues, son problemas que se pueden resolver de salud. No sé, de pronto el trancón de Peñalosa, no sé qué habrá pasado. Y me afectó, pero una reunión de trabajo. Este no es un evento pensado en lanzamientos de candidaturas y cosas de esas. Ustedes deben saber que yo estoy inhabilitado por 15 años y esa inhabilidad, ese corte de mis derechos políticos, soy un ciudadano recortado, el procurador me recortó mis derechos políticos y el gobierno de Santos mis derechos comerciales, y eso hace que no podamos en este momento hablar de campañas presidenciales mientras la justicia, que no es Santos ni el procurador, pueda resolver en derecho ese recorte de mis derechos ciudadanos. Por tanto, aquí ustedes son más ciudadanos que yo, y eso creo que también tiene su importancia en la lucha política y en la lucha social y en la lucha por construir una visión alternativa de sociedad, de Estado, de economía, siendo gobierno electo popularmente. Terminé con mis derechos recortados. No quiere eso decir que no hagamos la acción política que hoy necesita o creemos necesita el país. Si una vez me pusieron preso y me torturaron, y aquí los zipaquireños lo saben, y me tuvieron 1 año y medio en la cárcel, y aún así desde la cárcel hacíamos política, con mayor razón ahora que el país puede pasar y transitar a una era de paz, con mayor razón, por encima de Santos y por encima del procurador Ordóñez y por encima del señor Vargas Lleras, vamos a hacer política. Y es una política decente, que implica muchísimas cosas que ojalá mi fuerza alcance un poco aquí para que discutiéramos esta tarde.
antes de las 4 debe quedar configurada una Comisión Nacional Provisional del Movimiento Progresista con los asistentes. Ya un esfuerzo se hizo aquí en esta mesa, pero ustedes deben entrar bien. Alguien dijo aquí, el representante del Movimiento Maíz, que había visto que eran personas nuevas, pero que tenían una alta calidad en su análisis político. De eso se trata. Precisamente para eso quisimos convocar de esta manera la reunión de regiones del movimiento progresista, porque lo que queremos es que esto se conduzca por gente nueva. Si queremos una política nueva, si queremos un país nuevo, necesariamente tenemos que abrirle la puerta a todas y todos aquellos que, a pesar de su juventud, yo diría gracias a su juventud, pueden con mucha más fortaleza que nosotros, con mucha más creatividad que nosotros, con mucha más honestidad que nosotros, dirigir un movimiento colombiano de ciudadanas y ciudadanos para el siglo XXI. Y en esto tenemos que profundizar más. Aquí hay una serie de galones que todos tenemos. En la medida en que las canas van apareciendo, los galones nos van pesando más y más. Que estuvimos en la guerrilla, que hicimos la paz, que estuvimos en la constituyente, que nos volvimos congresistas durante 15 años, que hicimos los debates sobre el paramilitarismo, que les ganamos las elecciones varias veces a la alcaldía de Bogotá, que etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno mira hacia atrás, son como 30 o 40 años de peso, no de galones. Una experiencia, obviamente, porque no vamos a decir que eso no vale. Pero las circunstancias del país, los tratamientos de los complejos problemas que hoy tiene Colombia, la situación actual de la sociedad colombiana y del mundo, no pueden ser tratados con los mismos métodos que los que yo tenía hace 40 años, los que teníamos hace 30 años, los que teníamos hace 15 años, y ni siquiera los que pudimos con bastante innovación reproducir en la Bogotá humana. Si los compañeros que tienen ese peso de esas experiencias los transforman no en una transmisión de experiencias, sino en una especie de cárcel para que nadie entre a este movimiento, fracasamos. Y yo, la verdad, no quiero estar en para eso vamos a reconstruir el M19 o volvemos al polo democrático, cosas de esas. Pero si nosotros vamos a este proyecto de construir algo nuevo, tiene que ser nuevo. Nosotros, hablo de mi generación, simples bisagras. ¿Cuál es el papel de la bisagra? Hubo un pasado muy bonito, glorioso, otros nos criticarán por ese pasado, pero viene un presente y hay un futuro. Y si de verdad vamos a construir una era de paz, estamos exactamente en ese punto donde la puerta se cierra para un lado y la otra puerta se cierra para el otro. Ahí hay unas bisagras que hacen que el pasado no se despegue del futuro, pero si la bisagra se transforma en cárcel, no hay futuro. Solo hay nostalgia. Terminamos reunidos como pensionados, no para meditar, pero hablando de lo que fue, pero no fuimos capaces. Y entonces ese papel de bisagra que tenemos nosotros venimos de una época de guerra, de violencia, que resistimos. Pero la época que viene, y esa es la apuesta de este movimiento, es una época sin violencia y sin guerra. Luego, las experiencias nuestras no sirven suficientemente para el futuro.
las podemos transmitir, pero lo que demanda hoy la situación política de Colombia es la creación, la innovación. Y la creación y la innovación que todavía podemos nosotros provocar es muchísimo más rica y poderosa en quienes no vivieron nuestra época. Y será más incluso en quienes nazcan quizás mañana, pasado mañana, y nunca supieron qué era ni siquiera la violencia. Será más rica la creación así, porque la violencia no genera creación, no genera libertad. Si así hubiera sido, las revoluciones antiguas hubieran triunfado y hoy tendríamos modelos diferentes para constatar que se puede hacer un cambio en la sociedad. Hoy no existe. A nosotros nos toca inventar. José Cuesta sabe cómo se llamaba el que... ¿Dónde está José? El que hablaba de la invención. Simón Rodríguez. Porque él es, era, no sé, de la Fundación Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, tiene una frase: él vivía traduciendo, no sabía francés, y los libros revolucionarios de la época venían en francés. Entonces tenía un diccionario y traducía palabra por palabra al español. Así se metieron las ideas revolucionarias en nuestros países. Y al final de su vida, después de traducir y traducir, que no era más que imitar e imitar, y uno de los grandes problemas de Colombia es que no hicimos sino imitar la Revolución Francesa de palabra, de discurso. Terminó sus años con una frase profunda en donde le decía a los latinoamericanos, el papá de Bolívar, el maestro de Bolívar, le decía a los latinoamericanos: si no inventamos, erramos. ¿Es así o no? Inventamos o erramos. Inventamos o erramos. Todo el que quiera reproducir aquí el pasado, repetir el pasado, erra, fracasa. El movimiento progresista tiene que ser un innovador inmenso dentro de la sociedad colombiana permanentemente si quiere constituirse en la fuerza política del siglo XXI. Y los que más tenemos taras del pasado seríamos los que menos podemos aportar hacia el futuro. ¿Esto qué significa en concreto? Que en cada municipio, en cada región, las aquí presentes y las que no han podido llegar o a donde no hemos podido llegar aún, la constitución de los nodos progresistas tiene que hacerse de manera abierta y debe privilegiar a la juventud. Si no, no somos bisagras. Todos los que tenemos aquí alguna edad, sentados en esos nodos, debemos transmitir nuestras experiencias, obviamente que las hay, pero el poder debe ir a las juventudes, porque ellas son las que empiezan a construir la nueva Colombia. Dentro de 20 años, si ellas fracasan, ya harán reuniones como esta, haciendo sus evaluaciones. Pero ojalá en esas reuniones dentro de 20 años, las juventudes de hoy no tengan que decir que fracasaron por imitarnos, sino que ojalá dentro de 20 años las juventudes de hoy puedan decir: mire, construimos gracias a la ayuda de aquellos que hace décadas levantaron unas banderas, pero fundamentalmente por nuestra invención y creatividad construimos un país colombiano que es completamente diferente al que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Esa responsabilidad, ese valor ético, tenemos que tenerlo en las circunstancias organizacionales en las que estamos hoy metidos. En Bogotá, en el Caribe, en cualquier región, hay que abrirle las instancias organizativas a las juventudes, y lo digo con S y en plural, porque las juventudes son diversas y diferentes entre sí.
En ese movimiento yo quiero estar. Ese movimiento no puede admitir jerarquías. ¿Quién es el que manda? Si nos ponemos a definir quién es el que manda, hasta ahora nadie ha mandado porque no nos hemos organizado. Entonces, claro, el Twitter de Petro a veces lanza las indicaciones, pero si nos organizamos en forma de pirámide, es decir, con jefes y subalternos, como se organizan los partidos tradicionales o como se organizan los ejércitos, también fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Porque ese tipo de organización se construyó en sociedades o se construyó para sociedades jerarquizadas, no democráticas. Una empresa privada no es democrática, los trabajadores no pueden decir ni pío en una empresa privada. Es decir, ingenieros y capataces y no sé qué, y una jerarquía que parece un ejército. La modalidad del ejército de la fábrica la trasladaron al Estado. Y entonces un alcalde puede echar miles y miles de empleados hoy. Y la trasladaron al ejército. Y entonces un soldado no abre la boca, o un agente de policía no puede decir, oiga, mi experiencia es esta, porque... Y la trasladaron a la sociedad. Entonces la sociedad perdió la posibilidad de ser dueña de su propio territorio precisamente porque enajenó su propio poder en manos de lo que consideran son los jefes políticos. La gente que anda detrás del no, vota no incluso sin saber qué pasaría en Colombia si va a votar, si vota no, porque cree ciegamente en un jefe, Uribe. Y el soldado de los falsos positivos se fue a la guerra y fusiló a jóvenes, incluso habitantes de calle, para hacerlos pasar por guerrilleros. ¿Por qué? Porque cumplió las órdenes de un jefe. En todos los rincones de este país, las señoras tienen que obedecer al marido, los hijos tienen que obedecer al papá, los papás tienen que obedecer al patrón, y los patrones obedecen al dinero. Una sociedad jerarquizada sí hace que los partidos políticos también sean jerarquizados, tengan jefes. Jefe es diferente a líder. El liderazgo es ocasional, transitorio, se produce por los mismos procesos, aparece, se desarrolla y muere. Por eso no puede haber líderes eternos. Por eso vemos lo que está pasando en América Latina y ahora hablaríamos un poco de eso. Si nosotros nos volvemos un movimiento caudillista, que en términos populares se dice petrismo, fracasamos. Es lo que le dicen, fracasamos porque si todos hacemos alrededor de que el Señor hable, que el Señor diga, que el Señor va a ser el candidato, el Señor le pega 3 tiros en la cabeza y se acabó. Y así no se cambian los países. Por eso un movimiento debe tener un estilo de organización para el siglo XXI. ¿Cómo es la sociedad del siglo XXI? Lo primero que uno tendría que pensar. ¿Cómo lo estamos viendo en las calles? ¿Cómo es que juegan nuestros niños, que son los portadores de la sociedad del siglo XXI? Un profesor alguna vez dijo, un neoliberal español, decía, fíjense ustedes que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el libro, el Quijote tan poderoso en nuestra literatura, es el libro de un loco que leía libros, ¿sí? O sea, para el escritor Cervantes, en aquella época, habían personas que estaban transcribiendo que muchísima gente que no sabía leer, que era la inmensa mayoría de la población en aquel entonces, consideraba loco al que leía. Y por eso el ingenioso hidalgo era un loco, porque era un lector de libros de novelas, de caballería. Era el loco.
Hoy, ¿cuántos papás no ven en los niños que juegan muñequitos con las máquinas esas? Y dice, oiga, mi hijo, usted se va a volver loco. Le dice la mamá, porque la mamá no sabe jugar, ni yo tampoco sé jugar, los muñequitos y yo son más rapidísimos que nosotros. ¿Qué le está pasando a esos niños? ¿Están locos? No. Están en unas tecnologías que ya nosotros no dominamos. Y siendo de 5 años, van por delante de nosotros. Los médicos dentro de 10 años van a hacer las operaciones así. Y si falla un dedito así, táquese. Le cortaron a uno una vena. Porque es la nanotecnología. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las profesiones del presente inmediato, del futuro inmediato, se están creando a partir de esos nuevos conocimientos que nuestra niñez tiene. ¿Para qué hablo y para qué pongo este ejemplo? Pues para trasladarlo a la política. Es exactamente lo mismo en la política. Nosotros sí tenemos una vieja tecnología en la cabeza, porque lo hicimos así, porque aprendimos así, porque así nos diseñaron, etcétera, porque nos enseñaron a aprender a jefes y a obedecer a jefes. Entonces trasladamos eso a la política de esta sociedad y resulta que esta sociedad joven está haciendo así, con los dedos. Y pasa exactamente lo mismo. El jovencito dice, este tipo está loco. Y nosotros pensamos que ellos están locos. No, los que nos tenemos que transformar somos nosotros. Y si no podemos transformarnos, hay que darle el espacio a quienes hacen con el dedo así, juegan con las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías están construyendo una sociedad en red. Y entonces, y es una crítica que hago, lo pongo como discusión a quienes critican que estamos en Twitter o en Facebook, etcétera. Yo les tengo que decir que tenemos que estar. Tenemos que estar por varios motivos. Aquí yo puse a ensayar, vamos a transmitir la sesión para que mucha más gente que no está aquí pueda saber qué dijo cada cual. Problemas que he tenido para recibir las fotos. Problemas para que alguien pueda mandar un Twitter. 200 personas conectadas. 200, hay más personas conectadas que en este recinto. Hay más transmitiendo. Escuchándonos. No es porque la red tecnológica nos reemplace la acción política, es un instrumento. Y resulta que los que tenemos las canas no nos criamos en esto. Nosotros escribíamos cartas que mandábamos por el correo. Y a veces las cartas se perdían, así nos comunicábamos nosotros. Si queríamos hablar con los guayús en la Guajira, problemas que teníamos, nos tocaba coger un bus de palito y durar 2 días hasta llegar a la Guajira a hablar con algún amigo. Y así se construían los movimientos sociales de aquel entonces. Siempre recuerdo yo, habían personas, pero es que no nos bajan la información. ¿Quién se queda con la información? No nos están dando la línea correcta, decían los izquierdistas antes. Siempre pensando que había unos jefes y que entonces por ese sistema de jerarquías iba bajando una especie de correo que llegaba a la base, y entonces apareció la palabra las bases, que los sindicalistas usaban mucho. ¿Quién dijo que ahora con esto tenemos que hacer lo mismo? ¿Quién dijo que hay que esperar las indicaciones que van pasando de generales a coroneles, a mayores y no sé qué, y como se llamen, hasta llegar a las bases, cuando las bases mismas hoy ya se pueden interconectar entre sí? Y al interconectarse entre sí, además se pueden conectar con millones de personas que actúan en colectivo. Todos sabemos aquí que a la Bogotá humana la matoneó la prensa privada, que pertenece a los 3 hombres más ricos de Colombia. Todos lo sabemos aquí, ¿cierto? Todos los días. Hoy vine en un trancón de 2 horas, ¿cierto? Por eso llegué tarde. Si yo hubiera sido el alcalde hoy,
Todos, RCN, Caracol y no sé qué, estarían pero qué alcalde tan bruto, pero qué alcalde no sé qué. Ya se hablaban, nada más porque hablaban con groserías, con canalladas. Ese alcalde es un bruto. Vayan a ver cómo manejaron hoy en los medios la situación caótica del transporte, que además se produce por tener un sistema de buses anacrónico para las realidades de Bogotá, y porque los señores se les ocurrió ir a golpear a los pobres en los cerros de Montserrat. Nosotros sabemos cómo se está manejando la información en Colombia. Nos manipulan. Ni el señor Santo Domingo, ni el señor Ardila Lule, ni el señor Luis Carlos Sarmiento van a querer que un movimiento como este administre el país. Y no lo quieren, y ahora hablaremos de eso también, porque ellos sospechan, intuyen, a veces diría yo hasta con prejuicio, que lo que nosotros queremos para Colombia no le conviene a sus intereses económicos. Y como hacen eso, entonces dicen: Petro hay que destruirlo ante la opinión pública. Cuando ustedes miran las encuestas de favorabilidad y encuentran que la mitad de la población no me quiere y la otra mitad sí, ¿por qué es? ¿Qué daño hemos hecho nosotros? Por un lado, y construyendo imagen por la otra. Construyendo una estrategia política. Y es una estrategia política que coincide y está en función exclusivamente de sus propietarios, que en el caso de Colombia son 3. Esa es la realidad. Los 3 más ricos de Colombia, en la sociedad de las más desiguales del mundo. Entonces díganme, compañeras y compañeros, si nosotros nos estamos aquí poniendo como objetivo cual Quijotes la transformación de Colombia y el cambio real de la sociedad y del Estado colombiano, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿A través de RCN? Ellos nos van a ayudar. ¿A través de Caracol y Santo Domingo? Entonces, ¿cuáles son nuestros medios de comunicación? Pues aquí hay una potencia que tenemos que desarrollar. Incluso a mí me gustaría ya no verlos, claro, esos son los problemas de las nuevas tecnologías, de frente, ¿cierto? Sino ustedes ahí, porque al hacer así, esta comunidad aquí presente estaría dialogando, comunicando hacia afuera, por lo menos con 1 millón de personas. Y estaríamos mitigando el efecto que producen los medios de comunicación privados en Colombia. Mire la pelea que hicieron con Canal Capital cuando Holman fue el director. Yo pienso que la prensa atacaba más a Holman que a mí. ¿Y saben por qué? Porque él era periodista. Entonces los periodistas atacaban al periodista. ¿Cuál era esa cizaña? Bueno, uno no se conoce las peleas allá que hayan tenido de jóvenes, etcétera. Pero ¿cuál era la cizaña ahora? Porque teníamos en Canal Capital como director a Holman Morris, que Holman Morris había denunciado el paramilitarismo y los de la prensa tradicional no. La gran diferencia. ¿Por qué los de la prensa tradicional no denunciaron el paramilitarismo? Porque si lo hacían, los echaban. ¿Por qué? Porque los dueños de medios de comunicación en Colombia financiaron paramilitarismo. Eso es terrible decirlo en cualquier país del mundo, ¿no? ¿Ustedes creen que esto que estoy diciendo lo van? Yo una vez se lo dije a Julio Sánchez. Y Julio Sánchez se puso medio bravo. Yo con él tenía una buena relación y además no se portó mal con la Bogotá humana, trató de ser objetivo, pero alguna vez se le escapó esa frase siendo parlamentario. Y yo no tenía todas las pruebas y claro, él se vino encima. Pero hoy puedo decirlo con certeza.
Las confesiones de los paramilitares van mostrando que los grandes propietarios de los grandes medios de comunicación en Colombia convivieron y algunos financiaron el paramilitar. Por eso asusta el tal tribunal ese del acuerdo de paz. Por eso asusta. Y por eso Vargas Lleras sale a decir, no, eso es lo que no me gusta del acuerdo. Claro, no, a él no le gusta la verdad. No le gusta la verdad, no porque tengan una moda por la mentira, se haya puesto de moda la mentira, sino porque desenmascaran. Y el desenmascaramiento frente a esta sociedad, hoy tan manipulada de todas maneras, produce un cambio político. Entonces el tema comunicación y tecnología también es vital para nuestras formas organizativas, que yo quiero aquí transmitir. Que los que tenemos canas, que no sabemos, que nos da aburrición, no sé qué, esto no era lo que nosotros no nos criamos así. Pues toca aprender. Y por eso los jóvenes dentro del movimiento son también tan importantes, porque ellos nos enseñan y pueden desplegar todas estas nuevas tecnologías. No voy a utilizar este tiempo para dar una cátedra sobre esto, simplemente a indicar que en cada forma organizativa que realicemos en cualquier región de Colombia, desde La Guajira hasta Leticia, cada nodo tiene que tener un plan de redes y desarrollarlo. Miren, los uribistas nos ganan aquí. Y de pronto es porque tienen jóvenes, porque lamentablemente es así. Hay jóvenes en la reacción política en Colombia. Si la juventud toda estuviera al frente de la sociedad colombiana, estaríamos cambiando la sociedad. Cuando la juventud está detrás de los viejos, la sociedad va hacia atrás, hacia la reacción. Pero aquí nos ganan los uribistas. Aquí nos gana RCN muchas veces. Aquí dicen una mentira y a veces no sabemos cómo responderla. ¿Y por qué? No porque no tengamos la fuerza, sino porque nuestra gente no está. No la ha aprendido a manejar. No está utilizando la red en función de la lucha social. El perfil de Facebook sirve para echar chismes. Pero el perfil de Facebook sirve para la educación política, para la construcción de los movimientos sociales. Y entonces ese esfuerzo en el progresismo tiene que ser vital. Mire, cuando yo abandoné salimos de la alcaldía, habían secretarios y secretarias que no tenían ni 500 amigos en sus redes. Se volvieron candidatos y ahí sí se desesperaron a ver cómo conseguían amigos. Eso no es fácil. Eso es tiempo y inteligencia y meter contenidos, y a veces mete uno las patas y a veces no, pero así se construye, es un tiempo de comunicación. El poder de una organización depende de su poder comunicacional. ¿Por qué es fuerte Uribe? Porque tiene RCN. Y hace unos años tenía a todos. Por eso era fuerte. Por eso entonces inmensas tropelías como los falsos positivos se volvieron como una dulzura para la población. La población se creyó el cuento mayoritariamente que estábamos en el paraíso de la seguridad, ¿sí o no? Y habían 6 millones de desplazados por la violencia, que no fueron de antes, no fueron culpa de los de antes, fueron culpa de esos 8 años de gobierno. ¿Cómo puede uno entender que una población se sienta segura en un gobierno que ha producido 6 millones de desplazados? Si nosotros somos 44 millones de habitantes. Comunicación, eso se llama RCN, Caracol, el tiempo. Eso se llama así.
Y nosotros no fuimos capaces de demostrarle a los 44 millones de colombianos que en ese momento se estaban produciendo 6 millones de desplazados, el mayor número de víctimas del mundo, en el país que los colombianos creían era el más seguro del mundo. Así empezó a construirse un poder que hoy está a punto de llevar a la sociedad colombiana a una guerra eterna, a nuestra juventud a la masacre. ¿O cómo entienden ustedes que en Bogotá, después de tener los mejores indicadores sociales, económicos, financieros, la mitad de la población piensa que vivió en el peor gobierno de la historia? Que la ciudad se desmoronaba en el caos, decían bastantes opinadores, que teníamos un desastre administrativo. Y cuando uno va a las estadísticas, entonces redujimos la desnutrición infantil, no murieron los niños de hambre, disminuyó la desigualdad social que es tan difícil en la ciudad de Bogotá, como nunca antes que se mida el indicador había disminuido. Disminuimos la pobreza multidimensional a 4.7%. Oigan este dato: cuando Peñalosa dejó el gobierno, la pobreza multidimensional, que es la que mide las políticas locales de atención a la infancia, de acceso a la educación, de hábitat, etcétera, era el 41%. 41, casi la mitad de la población estaba en pobreza multidimensional en Bogotá. Año 97. Y hoy, 2015, yo la dejé en 4.7. Miren lo que ha sucedido en esta sociedad bogotana. Es decir, tuvieron unos gobiernos de izquierda, unos mejores que otros, progresistas. En uno había un bandido que yo me encargué de denunciar, pero que logró en ese lapso histórico del progresismo amplio en Bogotá, logran bajar del 41% del total de la población que estaba en pobreza a 4.7. Cualquiera diría una revolución social, y la población no cree eso. Van a Ciudad Bolívar y ven los rascacielos, no los del norte, porque ellos nunca van a Ciudad Bolívar, y RCN no les muestra eso. Pero si ustedes van a Ciudad Bolívar, ven rascacielos. Cuando yo era joven, iba a Ciudad Bolívar, en mi militancia clandestina del M19, tenía que ir con bota pantanera, así como en el Bolívar 83, ¿o no, compañera? Y había que llevar unos carros de doble tracción porque eso no subía. Y hoy ustedes ven rascacielos en Engativá, en Fontibón. Es decir, la izquierda creó en Bogotá una clase media mayoritaria porque sacaba a la gente de la pobreza. Eso mismo pasó en Brasil, eso mismo en toda América Latina. Algún día hablaremos además si era sostenible o no. Pero en el esfuerzo bogotano, y resulta que la sociedad bogotana cree que vivió la peor época de Bogotá. Es decir, la época de menor pobreza para los bogotanos, no la mayoría o una parte importante de Bogotá, es la peor época. En cambio, empezó a endulzar el tiempo vivido con Mockus y Peñalosa. Explíqueme racionalmente cómo se puede pensar que los gobiernos de Mockus y Peñalosa, con la mitad de la población en la pobreza, eran mejores que los gobiernos que llevaron la pobreza al 4% del total de la población. La única explicación es comunicación. Los medios privados de comunicación llevaron a la sociedad colombiana a votar por Peñalosa, haciendo creer que esto era un desastre. Y miren el desastre que soy. Y no voy a hablar del metro ni nada de eso. El que más valor tenía para el progresismo, los niños y las niñas. Y nosotros dijimos primero ellos y ellas. La primera infancia dijimos. Y no es por poesía o retórica, o porque somos San Francisco de Asís, no. Es porque todo el estudio racional de las sociedades modernas demuestra que las sociedades pueden convivir en paz y ser más justas
si se protege y atiende a la primera infancia. En Colombia, en La Guajira, matan a los niños de hambre. Y en Bogotá logramos un sistema que permitió que ningún niño muriera de hambre. Y bajamos los casos de desnutrición en forma exponencial. ¿Y qué ha pasado en 6 meses? Crecieron. Creció la desnutrición infantil en la capital de Colombia y en la localidad Ciudad Bolívar. En 6 meses, el número de casos de desnutrición es mayor que en todo el año pasado. Que a nosotros nos decían populistas y a este señor el gerente. No, pues son 2 modelos políticos. ¿Qué fue lo que pasó? Que a los propietarios de los medios privados de comunicación, los 3 hombres más ricos del país, no les interesaba si la niñez en Colombia o en Bogotá terminaba siendo protegida, sino si iba a haber concesiones de vías, si íbamos a privatizar la ETV, si la privatización les iba a permitir los negocios con los que se han hecho las fortunas más grandes de Colombia. Y entonces un proyecto político como el nuestro, ante esa realidad, ¿qué hace? Y pongamos el ejemplo Bogotá. Entonces le dijimos a unos compañeros, organicen el movimiento en las calles. Las calles son las que nos defienden. Las calles nos defendieron. ¿Cuándo fue ese día? Bueno, diciembre del 2013. 9 de diciembre. El señor procurador destituye al alcalde mayor de Bogotá. Yo puse un Twitter. Y a la hora habían 40,000 personas en la plaza de Bogotá. Ojo, son ambas cosas. Yo tenía un partido que me hubiese permitido convocar las 40,000 personas a la plaza de Bolívar. No, con todo el respeto que ellos me merecen, mis compañeros estaban pensando en cómo se elegían a la Cámara. Y por estar pensando en cómo se elegían a la Cámara, se metieron al Partido Verde. Y nosotros quedamos sin partido. Y nosotros dijimos nueva ciudadanía, vaya a saberse, la derecha, los que no nos quieren, ustedes decían que eran los contratistas. Yo a veces me asustaba porque decía, pero no, era la población que en ese momento decidió defender la alcaldía y la defendió tanto que gracias a eso jueces terminaron permitiendo que nosotros termináramos la alcaldía como el mandato popular decía. Pero aquí lo que vale el ejemplo de ese hecho es, se juntó la red y la calle. Ojo, no es separado. No, si nos quedamos en las redes, terminamos ciegos. En unos mundos virtuales extrañísimos. Entonces, mientras en la red gana el sí, en Ciudad Bolívar va ganando el no. ¿Cierto? Mientras nosotros estamos aquí alborozados porque somos tendencia nacional, decimos, resulta que Uribe y las iglesias evangélicas se han ganado la mayoría popular. Y los están llevando a votar por el no, sin decirles que esos votantes por el no van a terminar con sus hijos otra vez en la guerra. Porque al que llevan a la guerra no es al hijo de Uribe. Al hijo de Uribe lo llevan a la zona franca. Al hijo del pobre lo llevan al Putumayo y al Caquetá y al Cauca. Entonces es red y calle. Ojo con eso, red y calle. Los que no sabemos de redes aprendemos. Y los que no saben de calle tienen que aprender la calle. Entonces el compañero Gutiérrez, pensionado de Álcales de Colombia, es una empresa privatizada por el hoy jefe del debate del CIC, César Gaviria. Las paradojas de la política. El jefe del debate del CIC es el que hizo la ley 100
y su ponente en el Senado es el que está con el no, el jefe del debate. O sea que la ley 100 está en el sí, está en el no. Es el neoliberalismo. El compañero Gutiérrez es ducho en la experiencia de la calle, del perifoneo, de la manifestación. Pero habría que ver cómo le va en el Twitter. Ya somos somos quinto tendencia nacional. No, entonces, claro, nosotros no es que tengamos que saber de todo, sino que nuestra organización tiene que vincular ambas cosas, ¿cierto? La red y la calle. Ahora, otro tema que me parece importante aclarar desde el punto de vista organizativo. Eso que se llama red, y ya no me salgo de lo virtual, la realidad de la sociedad construida como una red, nos provoca una discusión que tiene que ver con la esencia de este movimiento político. Y voy a tratar de explicarlo. Antaño, cuando nosotros empezábamos nuestras primeras luchas desde la izquierda colombiana, lo que entendíamos era que la sociedad se dividía entre burgueses y obreros. Los obreros eran obreros, no habían obreras. Las obreras eran las amas de casa de los obreros. Por eso Gutiérrez es así de fornido, porque lo alimentaban bien y él tenía que ir a una fábrica con unas palancas inmensas, 8 horas, y a veces le tocaba el turno de noche. Y así era, y ahí allá me metí yo, un flacucho, a ver cómo la junta directiva del sindicato se volvía del M19. Y se volvieron. Entonces, bueno, a él le privatizaron su empresa, echaron un poco de gente, algunos se fueron al taxismo, ¿cierto? A ser taxistas. Bueno, total es que así concebíamos la sociedad entre trabajadores y burgueses. Siguen habiendo hoy trabajadores burgueses. Y eso no es que se haya acabado, ¿no? Hoy hay, no lo dice RCN, ustedes, la mayoría, no lo saben. Nadie lo ha dicho, una huelga de 180 millones de trabajadores en un país, la India. Yo creo, puedo fracasar, que es la huelga más grande de la historia mundial. Es decir, que todo ese cuento de que la clase obrera se murió y se acabó, hoy estamos viviendo la huelga más grande del mundo, de la historia. India, 180 millones de trabajadores en paro. Por tanto, hablar de que esto desapareció, no, esto sigue siendo una vértebra de la sociedad, el conflicto obrero-patronal, pero las sociedades del siglo XXI se volvieron una red. Y me explico. Mientras ustedes ven a este trabajador Gutiérrez bien alimentado, lleno de músculos, por haber dedicado su vida a mover pesadas toneladas de metal, moviendo las máquinas de sal, bultos de sal, etc. Ahora los trabajadores hacen esta vaina. Y no las hacen en una fábrica como estaba Gutiérrez, las hacen en cualquier punto del mundo, por pedazos. Ahí ustedes ven dónde las han hecho. Y lo que más vale no son ni siquiera las cosas materiales, que ya ni pesan, sino es el programa. Y ese programa lo hacen los trabajadores y trabajadoras en todas partes del mundo y no se ven entre ellos. Están trabajando en sus computadores y van pasando sus algoritmos famosos y van construyendo el programa. Y si uno pusiera a esos trabajadores en un solo sitio, encontraría que incluso pueden ser la mayoría mujeres. Sin músculo, no como Gutiérrez. Y ahí encuentra que un grupo, así no le gusta el procurador, son gays y los otros grupos son lesbianas.
Y ahí encuentra que un grupo son católicos y otro grupo son hinduistas y otros son musulmanes. Y ahí encuentra, que unos son chinos y otros son irlandeses y otros son latinoamericanos y otros son gringos y otros son africanos. El mundo del trabajo cambió. Porque ya está en cero. Y ellos se conectan en redes, pero no para ver cómo se destruye el capital o se hace la revolución socialista, sino en sus causas. Y entonces las mujeres lesbianas se juntan entre ellas en red, y entonces los islámicos se juntan entre ellos en red, y entonces los que quieren proteger el planeta porque saben que su empresa está destruyendo, empiezan a moverse para proteger el planeta, y entonces las señoras amas de casa dicen ya nos hartamos de obedecer al marido y se vuelven feministas, y etcétera. Y aparecen unos grupos extraños que dicen que no queremos corrida de toros, y aparecen otros grupos que dicen, oiga, y este cuento de que tenemos que andar en carro todos los días para ir en un trancón como el de esta mañana, porque no vamos en bicicleta. Y empieza una especie de cofradías, de causas, no de intereses económicos, sino de causas sociales a aparecer. Que el viejo sindicalista no puede entender. El viejo marxista le cuesta trabajo entender. A los que ya no somos tan jóvenes, no voy a decir tan relativamente jóvenes, nos cuesta trabajo entender. ¿Ustedes creen que en la alcaldía las fuerzas que más se movilizaban eran y que llenaron las plazas, terminaron siendo las fuerzas de jóvenes que luchaban para que no hubiera una corrida de toros en la ciudad? Eso lo entendería un sindicalista. Ya me llegó el sindicato de toreros. Estábamos en dos mundos diferentes, claro. En la vieja izquierda el sindicato de toreros tenía la primacía. En las nuevas realidades del siglo XXI quienes tenían la primacía, y en el sindicato de toreros había compañeros que fueron combatientes de la insurgencia. No, los que tienen la razón son los muchachos, porque han comprendido no simplemente que pobrecito el toro, sino que a sociedades aplaudiendo que se mate el toro terminan aplaudiendo que se mate el ser humano. Y por tanto las variables políticas fundamentales de una democracia se van pervirtiendo allí. Ese tipo de temas, ¿cómo se organizan en una sociedad? Si nosotros vamos simplemente con la retórica de que es que somos de izquierda y punto, o nos llamamos progresistas y sacamos una bandera y punto, nos aislamos de una sociedad que se está organizando ella misma a partir de las causas sociales, de las causas humanas. Y entonces terminamos reunidos aquí en un salón, quietos, mirándonos los unos a los otros, sin conexión con la sociedad. Nosotros ganamos la alcaldía de Bogotá cuando nadie daba un peso por la alcaldía, porque el polo estaba destruido ante la opinión Bogotá. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo fue que hicimos para ganar? Algún plantas para comprar votos. Nunca queremos, pero ahora yo mismo no tengo ni cuenta bancaria. Salimos a la calle y ¿qué encontramos? ¿Qué fue lo que encontramos en las calles? En las calles fuimos encontrando las gentes que se estaban organizando en causas, que veían en Peñalosa, aquella población fue más inteligente, un enemigo de esas causas. Sabían que Peñalosa no iba a hacer el metro, sabían que Peñalosa iba a privatizar la ETV, sabían que Peñalosa no protegía a los animales, sabían que Peñalosa no protegía a la niñez, la gente más necesitada de la sociedad, etc. Y esas causas se fueron juntando alrededor de otra candidatura, no alrededor del pueblo. No dijeron izquierda, eso no era lo que de alguna manera nuestro discurso
empezó a empatar con esas causas humanas. No fue el discurso del proletariado exclusivamente, no fue el discurso exclusivamente de la lucha de clases, no. Fue un discurso, a algunos no les gusta esa palabra, postmoderno. Es decir, que podría vincular, sin dejar yo de ser de izquierda, a la señora que quería defender a los gaticos en sus barrios. Que podía vincular a las personas que querían defender que no se acabara el humedal. Que podía vincular a las personas que sabían que un metro era más importante que un chorrero de buses trancados echando humo en las calles de Bogotá. Que podía vincular a una sociedad popular que no quería perder sus conquistas ya logradas en contra de gobiernos neoliberales como fue el de Peñalosa y el de Moco. Que podía vincular a la travesti o podía vincular al movimiento LGBTI, porque nosotros mismos hicimos del multicolor la bandera. Que podía vincular tantas sensibilidades en la ciudad, complejas, desconectadas unas de otras, que terminaron conectándose con un candidato que podía volver realidad los discursos y las causas de esa nueva ciudadanía. Una red. Yo no salí elegido por una clase social. Salí elegido por nuevas ciudadanías que surgieron y viejas ciudadanías que no querían perder sus conquistas sociales. ¿Cómo se aplica esa diversidad que está en la red social en un movimiento político? En un lugar concreto, Bucaramanga, por poner un ejemplo, o Barranquilla, ¿cómo se aplica eso? Hoy nosotros vemos a nuestros líderes animalistas, los que yo conocí, que me acompañaron, aplaudiendo a Peñalosa, porque él sale en fotos acariciando a otra perrita que se consiguió. La nuestra la asesinaron. Claro, Peñalosa entendió que eso era así, entonces ahora se saca fotos con la perrita. No. Pero llega al Bronx, ¿cierto? Y hace un desastre humano. Y entonces la líder animalista sigue aplaudiendo a Peñalosa porque cuida a la perrita, pero no mira, o hace que no mira, el que provocó un desastre humanitario entre los habitantes de la calle. Que casi llega uno a pensar, la perrita entonces es más importante que los habitantes de la calle. Pues son las desconexiones. Precisamente la destrucción del proyecto progresista en la ciudad de Bogotá provocó la desconexión de las nuevas ciudadanías de las causas y nos derrotaron electoralmente. No hubo un solo candidato al final en las elecciones que abanderara la propuesta progresista en la ciudad, porque Clara López no lo hizo. Clara López aceptó nuestro apoyo, pero ella siguió siendo del polo, con el discurso del polo y con su estilo. No entendió lo que nosotros habíamos logrado en la ciudad. Y tampoco lo hizo Pardo y muchísimo menos Peñalosa. Entonces Peñalosa gana no por este discurso, sino por el de los medios, diciéndole que las prioridades ya dejaban de ser las de la justicia social, las del medio ambiente, y pasaban a ser las del carro. Y como la clase media tiene carros y nosotros la volvimos mayoritaria en la ciudad, entonces ganaron. Y así es que pasa en Brasil, y así es que pasa en Argentina, y esa es la realidad de un movimiento de izquierda que no ha logrado conquistar desde el punto de vista alternativo la clase media. La clase media es una red de estas que estoy hablando. Entonces vuelvo al tema, ¿cómo en cada territorio podemos construir desde el progresismo esas coaliciones de causas humanitarias, sociales, que tiene la sociedad de hoy, del siglo XXI? Ese es un tema que me parece es clave para la discusión. Cómo los
militantes del ciclismo, como los movimientos LGBTI, como los movimientos feministas, como los ambientalistas de un territorio determinado, con unos problemas determinados y objetivos determinados, pueden coaligarse en un programa de gobierno local. Y entonces sí podamos hablar de una Bucaramanga humana, de una Cali humana, de una Buenaventura humana. Ese es el reto que tenemos como humanidad. Sí, porque ahí se plantea entonces la ligación con el discurso de la paz. Si nosotros lo que hacemos es la vieja modalidad del directorio político y de que solo nos conectamos con la población en elecciones para pedirles el voto, fracasamos. Si nosotros empezamos a construir estas coaliciones de causas, sin necesidad que el que la bandere sea militante o no de nosotros, no importa, hay que construir esas coaliciones hacia un programa local, entonces podemos triunfar. ¿Qué significa? Que es más importante el programa local que la campaña presidencial. Es más, la campaña presidencial no tendrá sentido si es que la hacemos, si no hay los programas locales que congreguen a la población alrededor del territorio humano. Por eso el movimiento progresista debe lanzarse hacia el programa local regional. Al final nosotros seríamos aquí una coalición, una confederación de exponentes y voceros y voceras de programas de humanización del territorio, concretos, con unos apoyos reales. En algunas partes eran mayoritarios, en otros minoritarios. La red que tendríamos en las calles, en las redes, sería excepcional si lo hacemos. Por eso esas peleitas, a ver quién se sienta en el centro, a ver quién es el que coge el micrófono, a ver quién es el que más aplauso levanta, a ver quién echa el codazo con más fuerza para que el otro no esté sentado al lado de nosotros. No sirve. La viveza es de los mafiosos. Los mafiosos todos terminan enterrados. La cultura del vivo en la política, esa es de la politiquería. A ver cómo el que va logrando escalar, a ver cómo le tiran el pie para que no escale. Todos terminamos tendidos en la lona. Esa es la triste historia de la izquierda colombiana. Los principales liderazgos de la izquierda fueron cercenados no porque los mató la oligarquía, sino porque la misma izquierda los destruyó. La izquierda no supo construir una atracción que enamorara a la población colombiana, y si nosotros queremos triunfar, nos corresponde a nosotros construir esa atracción enamorante. Y esa atracción enamorante no va a suceder si lo que tenemos es un poco de compañeros peleando por una silla. Ustedes han visto el juego de la silla. Esa es la historia de la izquierda. Y con cada vez menos sillas. Bien, aquí he hecho una recopilación de cosas que yo creía que deberíamos discutir en el tema organizativo, pero indudablemente hay un tema que es el político, y es el de la coyuntura, no es ni siquiera el de la estrategia, y me parece que también debemos ver qué hacemos, porque tiene que ver con el organizativo. ¿Santos es un gobierno que genuinamente está construyendo la paz? No. Deberíamos votar aquí como el plebiscito. A ver, levanten la mano los que consideran que Santos es un gobierno que genuinamente está construyendo la paz. A ver, levanten los. Uno. La inmensa mayoría creemos que Santos no está construyendo genuinamente la paz.
Y ahí el problema del plebiscito. Ese es el problema del plebiscito. No es que la gente quiera la guerra, ni quiera la sangre, ni cosas de eso, no. La gente en un gran porcentaje no logra sentir que hay una coherencia entre eso que la gente siente que sería la paz y lo que el gobierno dice y hace. A todos, afuera, en la calle, muchos de los que están en el no sienten lo mismo que nosotros. Mi experiencia como alcalde de Bogotá es que Santos me engañó todas las veces. Esa es mi experiencia personal. Que todo acuerdo que llegaba yo con él para hacer el metro, por ejemplo, a los 3 meses ya era lo contrario. Experiencia. Que el estilo de la política, más allá incluso del talante de la persona, sino el contenido de la política del gobierno nacional es violento. Es un violentador como el de Peñalosa. Peñalosa y Santos no se diferencian. Peñalosa incluso tiene una gran coalición política para la revista Semana. Es Santos, Uribe y Barragera juntos. Y la gente no lo quiere. Junta a Uribe, que es uribista, junta a Barragera y junta a Santos. Todos esos 3 juntos en el gobierno de Bogotá. Y la mayoría de la gente no quiere eso. No enamora ese contenido de la política. ¿Por qué? Porque es antipopular. Porque uno puede hacer un raciocinio. ¿Por qué Santos le sacó la maleta al metro? Que no fue Peñalosa, fue Santos. Peñalosa nunca se la dejó por el metro. Allá los bogotanos preguntaron por él creyendo que iba a ser el metro. Nunca ha defendido el metro. Pero Santos le sacó la maleta al metro. ¿Por qué? Porque implicaba unos recursos nacionales. El famoso cheque. Y su vicepresidente necesitaba ese cheque para hacer las 4G. Las 4G es un negocio. En las 4G uno puede ver el talante del gobierno. ¿Y cómo consiste el negocio? El negocio tiene 2 partes. Uno es hacer la carretera y otro es lo que va encima de la carretera. Lo que va encima de la carretera paga el peaje, pero no alcanza a cubrir la inversión de lo que van de hacer la carretera y por tanto las ganancias del que hace la carretera lo paga el Estado. Y para esa gran plata, billones de pesos, entonces le dieron Isagel. Isagel era el agua. Ahora hablamos del agua. Ese es el negocio. ¿En qué consiste entonces? El dueño del tiempo coge una 4G y hace unas matemáticas financieras, que de eso sabe muchísimo, y dice: tanta tráfico va a pasar pagando el peaje, tanto de carga, etcétera, esto me da tanto durante tantos años y yo voy a meter tanta plata en hacer la carretera, me da una ganancia de tanto. Es muy poquita, riesgoso, el gobierno me tiene que dar tanto, y ese tanto lo sacan de vender esa gente. Pero además, ¿cómo es que en esas autopistas bonitas van a andar los camioneros boyacenses viejos y con los carros destartalados? ¿Cierto, Gloria? Gloria fue la que le ayudó a Santos a resolver el problema camionero y al país, porque íbamos a un problema grave. Pues Gloria lo dice exactamente: lo que quiere el gobierno de Santos es sacar a los camioneros boyacenses y de otros lados, que son miles y miles, y poner unas multinacionales con vehículos modernos, grandes, nuevos y con la gasolina subsidiada. ¿Qué camionero boyacense va a resistir? Y entonces tenemos un gran negocio de los dueños de banco haciendo carreteras para ganarse la plata vía peaje, vía presupuesto, y encima vamos a tener otro negocio de 1 o 2 empresas de camioneros moviendo toda la carga del bus, pero esos camioneros no serán boyacenses, ni tolimenses, ni antioqueños, ni costeños, sino extranjeros.
¿Quién hace el negocio? ¿De quién es el negocio del gran transporte de la carga en Colombia? Ahora, para hacerlo, entonces, ¿qué hacen? Pasan las carreteras por encima de las ciénagas, por encima de los humedales. Mi gran pelea con Vargalleras era que quería pasarme las autorrutas por encima de los humedales. A mí me importa un bledo. La ciénaga de Santa Marta se va muriendo. Allá el Cambio Radical dice, bravo, porque hicieron la carretera. Están matando la vida. Cuando venga ahora el invierno, veremos a los campesinos de toda la costa de Colombia y otros inundados. Y veremos que ese agua los inunda y después vendrá la sequía y los veremos enterrando sus animales por decenas de miles porque los mató la sequía. Es así. ¿Y qué impide eso? Tener una política sobre el agua. Recoger el agua cuando cae en exceso y entregar el agua cuando hay sequía. ¿Sí o no? Eso es una inversión en infraestructura. ¿Por qué eso no lo está haciendo el gobierno? Porque el gobierno prioriza hacer la 4G por encima del metro, por encima de la vida, por encima del interés general. Y cuando la gente va a protestar allá en el Putumayo, allá en el Caquetá o en Catatumbo, les mandan el SMAT. El SMAT de Peñalosa es diferente al SMAT de Santos, es el mismo SMAT. Y Santos ya lo dijo, el post-conflicto es el SMAT. ¿Y eso qué significa? Que entonces en lugar de mandar a la policía común y corriente y al ejército común y corriente a matar guerrilleros o no dejarse matar, organizan una fuerza contra la población cada vez que quiera protestar o decir algo. Esa es la paz de Santos. Ahora yo pregunto, si Santos lo dijo con franqueza, extraña en él. La política, la fuerza del posconflicto es el SMAT. ¿Qué está haciendo la izquierda debajo del gobierno de Santos? Estamos en una dinámica difícil, pero hay que decir que tampoco difícil, complicada, porque la izquierda está diciendo no podemos atacar a Santos porque debilitamos el sí. Así lo dicen, y una se volvió ministra. Y entonces uno dice, ¿qué hacemos? Entonces dejamos que los vean los campesinos y nos callamos para que sí gane el plebiscito. Y la izquierda va perdiendo entonces completamente su propia personalidad, su identidad. Creemos que así se está construyendo la paz. O estamos metidos en un problema al que deberíamos dar más de una vuelta en el análisis y más de un movimiento como este progresista. Porque nosotros hemos dicho que sí queremos que se acabe la guerra con las FARC. Y ellos llegaron allá a un acuerdo con el gobierno de acuerdo a la correlación de fuerzas que hoy tenían. Personalmente creo que ya estaban en una guerra absolutamente impertinente desde hace más de una década. Pero esa es la realidad de hoy. Y a nosotros nos conviene que esa guerra se acabe porque le conviene al país, porque le conviene a nuestros niños, le conviene a nuestra juventud, que es la que mandan allá a matar. A veces sin saber ni por qué. Si es así, si queremos que se acabe una guerra, nuestra historia no ha mostrado que cada vez que se acabe una guerra aparece otra. La compañera Buenaventura lo dijo aquí más o menos desde como lo vive el pueblo de Buenaventura. Buenaventura hay FARC, y hay ELN, y hay cualquier cantidad de organizaciones mafiosas. Pero es un territorio bajo el control de la mafia. Si las FARC salen de ahí y dejan de ser guerrilleros, se acaba la guerra en Buenaventura.
Yo creo que cualquier ciudadano venezolano nos diría hasta que no se acabe el narcotráfico. Aquí esto, aquí sigue. Habrá otros nombres, otras cosas, pero los mismos muertos seguirán. Y si hablamos de Tumaco, y si vamos a Urabá, y si vamos al Golfo del Morrosquillo, y si vamos a los Montes de María, y si vamos al Catatumbo, etc., casi que la respuesta se vuelve la misma. Por eso es que es tan difícil mover la población hacia el sí, porque la gente sabe eso. La gente no es tonta. Algo que es parte de nuestros valores políticos es que hay que reconocer que hay una sabiduría popular, una manera como la gente a veces, como uno no quisiera, se expresa. Pero la gente tiene una sabiduría popular, en todas partes la gente tiene una enorme desconfianza. Y esa desconfianza nace y van pasando los muertos en las carreteras. Todos los días salen las noticias. Aquí mismo en Bogotá, todo lo que está presenciando la sociedad bogotana, algunos aplauden porque les gusta que le peguen a los pobres, que piensan que con el rejo, la sangre del rejo, bueno,